Muy buenos días. Vamos a empezar esta jornada solo con un minuto de retraso, lo cual está francamente bien porque es una jornada muy intensa en la que se van a tratar temas verdaderamente interesantes y sin embargo vamos con el tiempo muy bien ajustado. Así que vamos a respetar el horario establecido. Mi nombre es Alfredo Aragüete, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de ICADE y les doy la más afectuosa bienvenida a esta jornada, a esta sexta jornada FAIF organizada con AECA. En realidad es la sexta jornada y es la quinta que se celebra aquí en ICADE. Así que poco a poco yo creo que vamos consolidando una estrecha relación con AECA para la organización de esta jornada y aspiramos a que esta relación se vaya haciendo cada vez más estable, porque nosotros estamos muy satisfechos y esperemos que se pueda consolidar como tal y ya vayan siendo estas jornadas, que son realmente excelentes, vayan siendo ya un clásico entre nuestras instituciones. Bueno, nada más, como digo, darles la bienvenida, desearles que tengan una jornada muy provechosa y muy fructífera. El programa, seguramente lo conocen muy bien, es espléndido y está ajustado hasta las 8 de la tarde. Así que yo creo que van a tener posibilidad de disfrutar de la participación de excelentes profesionales en cada uno de los temas que se van a desarrollar. Así que muy bienvenidos y que tengan una jornada muy provechosa. Ya saben que para cualquier aspecto que sea necesario, la universidad y la facultad estamos a su disposición para hacer de esta jornada exitosa en todo lo referente a los aspectos organizativos. A continuación tiene la palabra Leandro Cañivano, presidente de AECA. Muchas gracias, decano. Bueno, yo debo comenzar mi intervención, lógicamente, dando gracias a nuestros anfitriones, la institución en que nos encontramos, ICADE. El decano ha puesto de manifiesto su satisfacción por el hecho de hacer esta jornada en colaboración con AECA durante los últimos 5 años, teniendo en cuenta que, como bien dice, esta es la sexta. Quiere decirse, pero lo ha considerado como un poco, vamos a decir, escaso, transitorio, de lo cual me alegro. Me alegro porque, digamos, apuesta por una continuidad futura que, desde luego, teniendo en cuenta la satisfacción que hemos obtenido en los años previos, no tengo la menor duda de que se producirá la continuidad. Así lo expresaré en la próxima Junta Directiva, en la seguridad de que a todos los miembros de ella les parecerá estupendo. Así que muchas gracias por acogernos de nuevo en este aula, que lleva el nombre además de quien fue profesor de ICADE y también un socio muy activo de los que tuvimos en AECA pues, en los primeros años cuando estábamos naciendo. Hoy, pues para los que no lo sepan, pues debo decir que la asociación tiene ya 36 años de vida y durante ellos pues, ha llevado a cabo toda una serie de actividades, publicaciones, producción a través de sus comisiones de estudios de guías y normas que ayuden a los profesionales de la contabilidad y la administración, lógicamente, congresos, reuniones científicas, encuentros o foros como este, o jornadas como esta, organizada por el Foro de Instrumentos Financieros, que es muy activo, pero fundamentalmente esa actividad la desarrolla pues, virtualmente a través también de un apartado de nuestra página ECA, pero no quiere perder de vista a todos aquellos interesados en estos temas y traspasar esa barrera virtual a la real, y por eso todos los años organiza una cita como esta, consiguiendo la presencia en ella de ponentes de primer prestigio profesional, como basta ver el programa de este año. El hecho de que me refiera a quien tengo sentada a mi izquierda, pues no quiere decir que no tenga la misma consideración de los demás, pero me parece lógico que quien va a pronunciar la conferencia inaugural, María Ángeles Peláez, de BBVA, en donde ocupa una alta posición directiva, agradecerle que haya aceptado estar con nosotros e ilustrarnos con sus muchos saberes sobre estos temas. A todos los demás ponentes, mi agradecimiento,
a todos los presentes, asistentes al acto también. Nos agrada mucho a quienes son socios de AECA, pues por supuesto conocen lo que es la asociación suficientemente, y a los que pues sea su primer contacto o uno de sus primeros contactos, pues invitarles más que a escuchar más palabras mías, en un momento que estas deben ser cortas y reducidas, invitarles a que visiten a través de la red pues, la información, que es mucha y abundante, sobre la asociación, sobre sus encuentros, reuniones, publicaciones y demás eventos que organiza y en los que participa. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Tiene la palabra José Morales, del Grupo de Instrumentos Financieros de EY. Buenos días a todos. Desde EY, de Arsañón, en primer lugar queríamos agradecer a Felipe Herranz en particular y a la AECA en general la organización de la jornada, que bueno, soy consciente de todo el trabajo que conlleva y de las semanas que lleva Felipe organizando todo. En segundo lugar, queríamos agradecer a ICADE pues por ceder las instalaciones, los profesores que también son ponentes, etcétera. Quiero agradecer de una forma muy especial a la gente de las empresas que ha venido tanto para asistir como para participar como ponentes. Yo creo que van a enriquecer muchísimo la calidad y los contenidos de la jornada. Ha venido gente, por poner algunos ejemplos, hay más empresas, pero por poner algunos ejemplos, ha venido gente de Iberdrola, ha venido gente de Cepsa, de BVA, especialmente María Ángeles, que va a hacer la conferencia inaugural, de Bankinter, de muchas empresas, ¿vale? Y, pues bueno, el Sañón ha venido patrocinando esta jornada 5 desde el principio, vamos, y estamos encantados de hacerlo, y hasta ahora siempre ha sido un éxito. Yo personalmente, cada vez que he venido, he disfrutado todo el día de las distintas charlas y conferencias y me he ido sabiendo más, y con algunos temas incluso con más dudas, para bien, quiero decir. Y poco más. Paso la palabra a... Si vuelve la palabra a mí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, José. Y tiene la palabra Felipe Herranz, presidente de FAI. Buenos días. En fin, a mí solo me toca agradecer de nuevo, primero a las personas que amablemente están presidiendo la apertura de la jornada. También agradecer a todos los ponentes y todos los asistentes. Un año más nos reunimos. Espero que, como en años anteriores, o incluso, si es posible, pues superemos el éxito de años anteriores, que ha sido claro. Y vamos a tener unas jornadas muy intensas, como se ha visto, que vamos a aprovechar. Y una de las maneras de aprovecharlo todo bien es siendo muy meticulosos con los tiempos. Así que en esta apertura también lo vamos a hacer y vamos a ser cortos en estas intervenciones previas. Como digo, muchas gracias a todo el mundo. Y pues ahora me gustaría dar paso a nuestra conferenciante, doña María Ángeles Peláez, y agradeciéndole mucho su amabilidad en aceptar pronunciar esta conferencia inaugural, modelos de valoración de instrumentos financieros. Leerles a ustedes todo el currículum de María Ángeles sería incumplir con el horario, y no voy a hacerlo, de manera que unas pinceladas, pues licenciada en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster del IES, experiencia en puestos directivos en una gran compañía de auditoría, Banco Exterior de España, Argentaria, distintos puestos de banco de BBVA. Actualmente es la Chief Accounting Officer del grupo y además también es consejera de algunas empresas del banco del BBVA. Así, con este pequeño resumen, dejamos que sea ella la que tenga el tiempo suficiente, el que considere oportuno, para para pronunciar su conferencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Me siento completamente abrumada por la presentación. Muchísimas gracias
Pero vamos, sin lugar a duda, yo miro las caras conocidas que hay aquí, muchos amigos y conocidos, y comparto con ustedes que va a ser una magnífica jornada con unas ponencias muy interesantes. Por lo tanto, bueno, pues agradecer efectivamente a don Leandro Cañivano, a don Felipe Herranz en la ECA. Saben que BBVA está encantado, y nosotros en particular, de colaborar con este tipo de iniciativas, con este tipo de iniciativas que son foros abiertos, a la discusión, a un debate sano, creemos, entre industrias, entre reguladores, como decimos siempre, entre académicos, y nos parece muy interesante. Y, por supuesto, al anfitrión, que bueno, pues el estar en un sitio como este, la verdad es que es pues un aire fresco estar en contacto con la universidad y con ICADE. Con lo cual, pues oye, gran responsabilidad la de inaugurar esta jornada hablando de nada más y nada menos que de los modelos de valoración de instrumentos financieros. En 30 minutos ya se imaginarán que aquí mis pretensiones son modestas. O sea, a mí lo que me gustaría es pues compartir algunas ideas. Bueno, pues intentando preparar ayer un poco la charla, intentando encontrar algunas ideas y reflexiones que me parece que tengan interés para que sean pues una antesala a las magníficas ponencias que luego va a haber, en las que se va a entrar en detalle de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que casi nada, vamos casi a empezar, ¿no? Yo había traído simplemente una presentación para tenerla casi como telón de fondo. Yo no sé si estará colgada en el ordenador, casi para que nos sirva un poco de, bueno, pues de telón de fondo, ¿no? Y si me permiten, pues mientras ponen la presentación, a mí me gustaría empezar estas jornadas con unas ideas, al final con una idea muy básica, ¿no? Con la idea muy básica que nos sirva de hilo conductor del concepto que tenemos de que ha sido la contabilidad. Muchas gracias. Del concepto que ha sido la contabilidad, todos ustedes saben, la contabilidad, bueno, pues hemos vivido, y permítanme la simplificación, en un mundo en donde teníamos fundamentalmente que analizar el pasado, el presente, y sobre todo un mundo, permítame la simplificación, de coste de adquisición. O sea, hemos vivido en ese mundo pues durante muchísimos años, y eso, bueno, pues era todos estos cajones, esa imagen del trabajo, sobre todo administrativo, con lo que se relacionaba la contabilidad. Bueno, pues claramente el mundo ha cambiado en todos los sentidos, no solamente desde un punto de vista, bueno, pues tecnológico. Obviamente la tecnología, los contables, nos ha cambiado de una manera definitiva la gestión de la información y la gestión de los datos, y cómo nos aproximamos a esos datos. Nos plantea un mundo completamente diferente. Obviamente los cambios de la regulación y la famosa tormenta, la tormenta regulatoria de la que siempre hablamos, sigue estando ahí, y creemos que va a seguir estando ahí. Y la crisis, evidentemente, como ustedes saben, de la que todavía pues sufrimos consecuencias, y con esa presión regulatoria. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos a un mundo en el que, en términos de contabilidad, hemos pasado de hablar del pasado, valga la redundancia, y del presente, a un mundo en el que pasamos a hablar del futuro, en la medida que tenemos que valorar. O sea, ahora mismo, sobre todo pienso en los contables, déjenme que me centre un poco en mi experiencia, en los contables, sobre todo de las entidades financieras. Nos encontramos a un mundo en donde miras el balance y prácticamente, salvo la caja, créanme que tenemos que valorar prácticamente todo. O sea, y valorar prácticamente todo significa pensar en el futuro, introducir asunciones y pensar en ese concepto tan de moda que hay ahora en la norma del forward looking, ¿no? Con lo cual, en ese contexto nos movemos, y además nos movemos en un contexto en el que, bueno, pues poníamos ahí una referencia. El desglose, no solamente en sí mismo, la contabilidad ha cambiado, nos ha cambiado el entorno en el que explicamos la contabilidad. Ahí poníamos de una manera modesta, como somos los contables, que nos ha incrementado el reporting regulatorio en un 500%. Perfectamente podíamos haber puesto un 5.000 o un 50.000. O sea, el reporting regulatorio entendido como el reporting a los mercados de valores, como el reporting a los supervisores bancarios, como entendido a los supervisores auditores, nos ha incrementado de una manera absolutamente exponencial. Y eso forma parte de ese mundo de la contabilidad y la valoración.
Obviamente también cuando hablamos de valoración de instrumentos financieros y contabilidad, hay un concepto que estas nuevas normas contables han introducido que a nosotros también nos parece muy interesante. Y me voy casi al último de la transparencia, y es introducir el concepto del business model. La contabilidad ya no es entender las operaciones, la contabilidad es entender el business model, y ese sitúa también al contable en una posición muy diferente a la hora de entender y de confeccionar los estados financieros. Y obviamente, pues la crisis económica, como todos ustedes saben, pues ha puesto en valor algo que yo, la verdad es que personalmente me congratulo mucho, y ha puesto en valor el criterio experto, que es algo, pues a veces yo creo que nos hemos perdido mucho en el dogmatismo de las interpretaciones normativas, y nos hemos olvidado de la experiencia y criterio experto de muchos profesionales, que yo creo que ahora, a la luz de la crisis, pues se ha vuelto a poner en valor. ¿Para qué? Pues para entender estas normas, como digo, cada vez más complejas, que es de las que se va a hablar en esta jornada, ¿no? Y si me permiten, voy a pasar muy rápidamente sobre esto, porque en este contexto, los contables que pensemos que tenemos que gestionar la contabilidad y avanzar en ella en un aspecto de mejora de políticas y procedimientos y gobernanza, esto ya es como el valor al soldado, ya se le presupone, ¿no? No me voy a detener ni un minuto. Vamos a seguir hablando de lo que, como decía antes, es la complejidad de las normas, y qué mejor ejemplo pues de las que se van a hablar hoy relacionado con el asunto de la jornada de los instrumentos financieros. Este es un ejemplo, o sea, los ejemplos del IFRS 13 y del IFRS 9, los ejemplos de la medición del valor razonable y de los instrumentos financieros. Aquí me he anotado una frase, porque a mí me gusta mucho tener referencias de, de gente inteligente y notable a lo largo de la historia, que ha dicho cosas muy interesantes. Entonces yo cuando me enfrento a este tipo de normas y a este tipo de cuestiones, me viene la frase que decía, le atribuyen a Beethoven, que decía: es curioso ver cómo a medida que las libertades teóricas aumentan, las libertades prácticas disminuyen. Y créanme, cuando yo me enfrento a normas como el IFRS 13 o el IFRS 9, pues los contables que nos lo hemos leído en la primera lectura pensamos, bueno, esto es estupendo, ahora a partir de ahora vamos a empezar a hacer lo que queramos, porque estamos trabajando en un mundo de reglas y de principios. Pero cuando vamos bajando al detalle de esa aplicación práctica, vemos la complejidad tan tremenda y cómo en el fondo el mundo se nos reduce mucho a la hora de poner en práctica este contexto general de la norma, ¿no? Y un ejemplo de ello, simplemente pues para ilustrarlo, pues fíjense en la definición del IFRS 13. El IFRS 13 el IAS 39, perdón, con la antigua definición que había de valor razonable, pensábamos que era complejo cuando hablamos de que es un importe por el cual el activo puede ser entregado a un pasivo liquidado entre partes debidamente informadas en una transacción en condiciones de independencia mutua. Una definición que todos cuando lo leíamos pensábamos que tenía una dosis de utopía bastante importante, pero bueno, que intentábamos encajar de la mejor posible en nuestro día a día práctico. Pero es que ahora, como ven, el IFRS 13 le mete una complejidad adicional impresionante, porque el salto quizá conceptual relevante aquí es que tenemos que empezar a bajar al detalle de las definiciones, como son, pues el valor razonable es el precio que sería recibido por la venta de un activo o pagado por la transacción de un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado. Aquí ya ven que lo de debidamente informados lo han eliminado, yo no sé si es algún mensaje subliminal, a la fecha de la valoración. Esto significa pues, que tenemos que bajar al terreno de definir perfectamente lo que esto significa y de dejar los procedimientos claros para poder gestionar este tipo de cosas en nuestras organizaciones. Y obviamente de esto hablo cuando hablo de procedimientos. O sea, el IFRS 13 nos va a obligar también a dividir los instrumentos, a clasificar los instrumentos financieros en niveles. Y esto aparentemente es fácil, pero no lo es. O sea, cuando hablamos de dividir instrumentos financieros entre nivel 1, nivel 2, nivel 3, en función de sus referencias de mercado. Las referencias de mercados, como se pueden ustedes imaginar, no van a ser las mismas en mercados cotizados USA que en mercados cotizados emergentes, que en mercados cotizados con otras características intrínsecas. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un montón de interrogantes. Y pasando al mundo del deterioro, en el mundo del deterioro, bueno, pues ustedes saben perfectamente
el IAS 39 y su modelo de pérdida incurrida nació en un momento dado como una voluntad del regulador por evitar que el management hiciese un arbitraje en la gestión de los resultados, ocultase reservas excedentarias en los momentos de ciclos económicos positivos, de ciclos económicos mejores, y gestionarlos de una manera arbitraria en ciclos económicos negativos. La contabilidad internacional, que como saben, el objetivo fundamental es dar una visión fair y transparente a los accionistas, entendía que ese planteamiento generaba confusión en el mercado, era un planteamiento misleading del mercado. Luego resulta que ese planteamiento, lo que ocurrió es que se dio la vuelta, y lo que pasó es que el entendimiento es que estas provisiones parecía que se hacían casi prácticamente antes de que existiese el default. Y eso pues empezó a generar desconfianza también entre los inversores del mercado, con lo cual pues yo creo que el objetivo primario con el que empezó este IAS 39 bueno, pues cambió y no cumplió su objetivo. De ahí, como saben ustedes, el nuevo modelo de deterioro de insolvencias del IFRS 9. Claro, la pregunta aquí, y solamente no se asusten nada más que lo pongo como telón de fondo, no vamos a entrar al detalle de esto, que como digo, hay ponencias magníficas en las que se va a entrar en detalle, pero sí que simplemente para ilustrarlo, la pregunta aquí que nos haríamos es si el nuevo modelo de deterioro, que es un modelo basado en el full time expected losses, como ustedes saben, o sea, con una pérdida esperada a lo largo de toda la vida de la operación, cuando el riesgo se ha deteriorado significativamente, será un mejor modelo que cumpla esa finalidad de dar la mejor información a los inversores, al mercado, a la par que cumplan con las expectativas también, en el caso, permítanme hablar de las entidades financieras, de cubrir las expectativas que tienen los supervisores también bancarios al respecto, ¿no? Bueno, y la otra pregunta que subyace aquí es si este modelo también pensamos que no sería susceptible también de gestionar por el management, como se planteaba con el antiguo modelo de IAS 39. Yo, mi opinión, desde luego, es que sí. O sea, estos modelos que tienen tal complejidad y que tienen tal arbitrariedad en la definición, porque hay que empezar desde cero, definiendo lo que es un performing, un underperforming, un non-performing, qué es un default en este contexto, qué es un incremento significativo del riesgo en este contexto. Todas las definiciones hay que volver a reinventarlas, hay que redefinirlas en este contexto. Claro que, en mi opinión, claro que hay un margen para intentar hacer una gestión y una definición en cada entidad. Lo que ocurre es que en este caso los reguladores contables ya lo tenían previsto, y en este caso en el IFRS 9, como saben, lo que han incluido es una batería de desgloses de información inmensa, de manera que, independientemente de que haya una gran complejidad, independientemente de que haya una gran gestión por parte de las entidades en las definiciones de estos modelos, se haga un desglose de los mismos para que el mercado, para que los inversores puedan entender cómo se han calculado las provisiones de insolvencia. Con lo cual, bueno, pues es la respuesta que ha tenido en este caso el regulador para intentar cubrir todos los objetivos con los que aparecía y con los que tenía herencia del pasado, ¿no? Y el caso es que ya saben que como por mucha complejidad que tenga este nuevo modelo de IFRS 9, pues ya en el mercado, y esto aquí ponía, unos pequeños ejemplos. Ya en el mercado existe, bueno, pues están empezando a aparecer las primeras estimaciones. Los analistas empiezan ya a poner encima de la mesa sus primeros impactos, sus primeras estimaciones con respecto a cuánto va a suponer calcular las provisiones por deterioro en el nuevo modelo. Bien es cierto que esto se está haciendo con información que disponen de las entidades relacionadas con modelos de solvencia, relacionadas con modelos de capital, bueno, que se hacen público fundamentalmente a través de los informes prudenciales, como ustedes saben, que también ahora son de obligado cumplimiento para las entidades financieras su publicación. Y aquí permítanme que haga un inciso, porque este sí que es un asunto
muy relevante y un ejemplo de cómo la modificación de ciertos criterios contables pues puede tener también un efecto muy relevante en la solvencia y en la gestión de las entidades. En este caso, este asunto es de especial pues, interés y preocupación por parte de las entidades financieras. El cambio de un modelo de provisiones IAS 39 a un modelo de provisiones IFRS 9 preocupa a las entidades financieras en la medida que suponga duplicar los impactos también que estamos teniendo en el capital. Y de eso no voy a extender porque tengo aquí a mi colega Jaime, que posteriormente va a hacer una presentación sobre el tema y yo creo que es un asunto de máximo interés, con lo cual pues sí que les recomiendo que en ese sentido pongan atención. Pero mensaje importante, bueno, pues aquí la contabilidad está interfiriendo, si no hay alguna otra modificación en la normativa de solvencia que también atañe a las entidades, en lo que podría ser pues, una duplicidad de coste de capital en el sector en conjunto en Europa. Bueno, si les parece, centrándonos aparte de los temas de capital, como una visión, voy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, incluso nos va a sobrar al final. Independientemente de los temas de capital, cuando hablamos de instrumentos financieros y particularmente cuando estamos hablando de este mundo del deterioro, estos son algunos ejemplos, pero son ejemplos muy ilustrativos de la importancia fundamental que va a tener el nuevo modelo del cálculo de las provisiones del deterioro de insolvencias. No solamente, y vemos el cuadrito amarillo, no solamente estamos hablando del impacto del one-off, es decir, del impacto de, oiga, ¿qué ajuste voy a tener que realizar a reservas por aplicar a todo mi stock el nuevo modelo de provisiones? Sino que, y ahí ya ven, y con las referencias que dábamos anteriormente, que los primeros datos que están saliendo es que pudiera estar en el torno del 25-50%. Bueno, pues los que trabajamos en el mundo de la contabilidad auditoria ya sabemos que esto de los rangos, pues hasta que no se tenga mayor información, pues tenemos que convivir con ellos. Pero la presión que hay ahora mismo en el mercado por entender cada vez más este tipo de impactos, pues lleva fuerza a que ya se empiece a visualizar en este entorno, ¿no? En el 20 y el 50% el impacto. Pero no solamente, como digo, es importante el one-off, el impacto inicial que me va a suponer esta norma, sino que es importante saber en qué prima de riesgo se quedan las entidades después de la adaptación a la norma. Es decir, los flujos de operaciones a partir del 1 de enero del 2018, donde yo ya habré hecho mi ajuste a reservas por adaptar mi norma, ¿cuál va a ser mi prima de riesgo con la que voy a funcionar en mi organización? Y en base a la cual, como se pueden imaginar, y paso ya a los siguientes cuadritos, pues voy a gestionar mi entidad, voy a identificar mis presupuestos, voy a modificar mis métricas, voy a tener que hacer un ejercicio extra de proyecciones. Lógicamente, en el negocio bancario, como se pueden ustedes imaginar, esto es absolutamente relevante. O sea, en términos de negocio, el cómo se desarrolle, cómo se aproxime un nuevo modelo de provisiones por deterioro determina completamente el formato y el pricing de determinados productos, ¿no? Pues podría afectar a la catalogación y al diseño de productos. La fiscalidad, como también ustedes saben, en casi todos los asuntos es la última parte del bottom line de la cuenta, pero claramente es uno de los factores determinantes. Y en este caso, un impacto tan relevante como un nuevo cálculo de provisiones de insolvencias tiene que tener claramente un análisis del impacto que va a tener y si esto va a suponer nuevos DTAs y, como ustedes saben, con la gestión que eso conlleva. Datos, información y tecnología, bueno, como decía antes, es clave. En toda la contabilidad hoy en día es clave, pero mucho más, si me lo permiten, si estamos hablando de temas de valoración de instrumentos financieros. Y quizá aquí no estamos centrando en cómo calculamos las insolvencias, pero lógicamente aplica igual a cómo calculamos las valoraciones del resto de instrumentos financieros y, como hablábamos antes, del IFRS 13, cómo tenemos información actualizada para poder aplicarla en relación a la norma. La relación con los analistas y con el mercado también es fundamental. O sea, cada vez más nosotros cuando interactuamos con nuestros colegas de relación con inversores, la conclusión que nos llevamos es que el esfuerzo que nuestros colegas de relación con inversores tienen que hacer de training y de formación permanente con la gente que está en contacto con el mercado es enorme.
porque actualmente, bueno, pues y me remito de nuevo al ejemplo de España y quizá en los bancos españoles, hay ciertas referencias contables que están ya muy aprendidas, muy asimiladas, muy descontadas y de muy fácil seguimiento. Bueno, pues ahora se pone encima de la mesa otro contexto mucho más complejo, sobre el que yo creo que todos, las entidades en particular, pero y como siempre pretendo contar con el apoyo de por supuesto, auditores, consultores y supervisores, tendremos que hacer un esfuerzo adicional para intentar formar también al mercado sobre todo este tipo de conceptos complejos, contables y financieros. Y ahí, como comentaba, esto está muy relacionado, obviamente, con el rol que van a desempeñar estos auditores y supervisores, ¿no? Cómo se incrementará el scope y cómo, como decíamos antes, cómo van a afrontar los auditores una auditoría de una contabilidad con unos balances que prácticamente más del 50% están basados en valoraciones, asunciones y futuro, con respecto a unos balances que antes estaban basados en el coste de adquisición. Bueno, yo creo que ahí nos pasa tanto auditores como profesionales de la contabilidad. Los skills, la formación y la preparación que tenemos que tener para afrontar esta nueva contabilidad muy basada en valoraciones es diferente. Yo creo que las pruebas cambiarán, yo creo que el scope cambiará, yo creo que ahí pues hay que hacer un esfuerzo de especializarse y de ser bueno, más profesionales en otras materias que hasta ahora quizá no habían sido el objeto directo de la contabilidad. Y esto, de alguna manera, lo que significa, un poco por concluir en ideas más fáciles, es algo muy lógico. Es que si el modelo es diferente, el modelo de valoración de instrumentos financieros en general es diferente, independientemente de la norma a la que vayamos aterrizando, pues claramente tendremos que hacer las cosas diferentes. Y esto resume un poco lo que estamos hablando, ¿no? en esta charla. Antes teníamos una única forma de calcular ciertas valoraciones y permítanme siempre eso, que lo ponga en el contexto un poco en el contexto de los balances de las entidades financieras. Por ejemplo, en las provisiones por insolvencias, pues todo el mundo tiene claro que van por calendario, con determinados porcentajes fijados por Banco de España, etcétera. Bueno, pues a partir del 2018 deberíamos de aspirar a que cada entidad, en base a estas nuevas normas, desarrollase verdaderamente sus modelos con las herramientas necesarias para identificar su prima de riesgo en base a su negocio y en base a su calidad de la cartera. Le pongo en interrogaciones porque yo creo que luego hay una presentación de mi colega Ricardo que también hablará de la futura circular de Banco de España y de eso. Ah, fenomenal. Bueno, pues también aplica. También aplica. En los desgloses, como hablaba antes, los desgloses al mercado, bueno, pues también tienen mucha relación. Los desgloses eran desgloses muy fáciles porque las referencias eran muy fáciles. Ahora, bueno, pues tenemos unos desgloses más granulares y, como decía antes, si mis modelos son diferentes a los de otra entidad, pues tendré que hacer unos desgloses ad hoc y diferentes, ¿no? La comunicación, bueno, pues tiene un poco relación con lo que comentábamos también en las transparencias anteriores. Ahora mismo hay un entendimiento común de cómo se provisiona y de cómo se valoran los productos financieros. Los analistas tienen perfectamente claro lo que es cartera de negociación, lo que es disponible para la venta, lo que es held to maturity, o sea, todo eso lo manejan perfectamente. Bueno, pues hay que hacer un esfuerzo ahora de volver a encajar otra vez todos estos conceptos, ¿no? Y bueno, y luego el último punto, claramente, es que la regulación, bueno, pues lo entendíamos, la regulación y la supervisión casi se entendían en el mismo contexto de referencias normativas, en el caso de las entidades financieras, vía circulares de Banco de España. Bueno, ahora los profesionales contables no podemos evitar el pensar que tenemos que tener la referencia normativa de la regulación en base a los estándares contables de los organismos internacionales, como saben ustedes, el IASB, y el rol, obviamente, de los auditores, que es crítico, y, obviamente, el rol de los supervisores en la medida que entiendan que las aplicaciones y las mejores prácticas se están llevando a cabo pues, de una manera ordenada y responsable. De manera que, bueno, pues eso nos abre un poco el scope también
del contexto donde estamos entendiendo la norma, ¿no? Bueno, no quería terminar esta charla sin simplemente hacer también una mención a que cuando hablamos de los modelos de instrumentos financieros, claramente el IFRS 9 pues es una estrella, y claramente dentro del IFRS 9 el cómo se aborda el cálculo de provisiones, como decíamos antes, es la estrella más grande, si me permiten, ¿no? la que más brilla. Entonces, bajando al terreno, bajando las musas al teatro, lo que las entidades tenemos encima de la mesa pues es el reto al final de la implantación, o sea, el reto de cómo hacemos todo esto. O sea, estas normas cambian, los modelos cambian, la complejidad está ahí, pero tenemos que aterrizarlo. Entonces, bueno, nosotros, yo creo un poco pues en contraste de entidades, tanto en España como el resto de nuestros peers internacionales, lo que llegamos a la conclusión es que hay que empezar con una aproximación muy básica, pero quizá útil, que es, tenemos, pues como ustedes ven, desde ahora mismo hasta el 2018, el 1 de enero del 2018, cuando esta norma entra en vigor, pues tenemos poco tiempo y hay que empezar ya a organizar esto, porque el alcance del cambio es muy relevante. En el 2015 lo hemos visualizado como que hay que terminar, hay que hacer un esfuerzo importante por terminar de hacer un consenso de conceptos y de definiciones. Sin tener un consenso de conceptos y definiciones, como hablábamos antes, es complejo avanzar. O sea, hay que tener un poco la mínima garantía de que cuando hablas con el resto de la industria, cuando hablas con auditores, cuando hablas con reguladores, más o menos estamos llegando a un entendimiento que en gran parte es común con respecto a las definiciones de la nueva normativa y en concreto los modelos de provisiones. El 2016 claramente sería el año de puesta en marcha, hay que poner en marcha el proyecto cuanto antes, eso supone diseños, construcción, eso supone cambiar bases de datos, eso, como decía antes, supone todo un esfuerzo tecnológico y de recursos muy importantes, desde luego para las entidades financieras. Y en el 2017 pues claramente sería el año de hacer cálculos, de calibrar y de analizar qué significa esto y prepararse en la antesala de ese pulso cuantitativo para poder hacer una transición solvente y ordenada en el 2018. Por lo tanto, para nosotros claramente esto significa un proyecto corporativo y en una medida u otra yo creo que todas las entidades tienen que tener un proyecto corporativo que ayude a poner en marcha los impactos contables de estas normas tan complejas en la modificación de los modelos de instrumentos financieros. Si tuviese que resumirlo en grandes temas, en los grandes temas al final que esto supone, o en grandes consecuencias, las grandes consecuencias, por supuesto, la primera es mucho trabajo y mucho trabajo, pero bueno, eso en sí mismo realmente no es malo. O sea, vamos a pensar que eso en sí mismo yo creo que es positivo, ¿no? Y la segunda, si me lo permiten, sería casi una recomendación como profesional contable, y es que los contables, yo a los contables les recomendaría que claramente asuman que su estatus también cambia. Yo les recomendaría montar formalmente una joint venture con sus colegas de riesgos y con sus colegas de tecnología para que pudiesen repartir éxitos, pero también fracasos, porque esto va a ser un proyecto con una complejidad y con un sufrimiento importante. Y ahora ya, fuera de broma, la verdad es que contabilidad aquí, en mi modesta opinión, creo que juega un papel fundamental por la visión global que tiene de la comprensión de cómo impacta las normas en la globalidad de los negocios, pero claramente tiene que tener como partner básico a su departamento de riesgos de la mano, que le vaya guiando un poco en la valoración y en el aterrizaje práctico de esta interpretación normativa, y claramente tiene que tener a su partner de tecnología que le vaya facilitando la implantación pues, de una manera práctica y exitosa, ¿no? Yo la joint venture de verdad que encarecidamente se lo recomiendo. Y como las grandes ideas en este reto de los 30 minutos, que al final como teníamos tanta pulcritud con respecto al tiempo, pues no me quería pasar. Pero bueno,
casi terminar, si me permiten, me gusta mucho recordar también lo que decía el presidente del IASB en una conferencia que tuvo, creo que bueno, este señor da conferencias por todo el mundo habitualmente, bueno, pues hace roadshows prácticamente por todo el mundo, ¿no? Transmitiendo un poco lo que es el espíritu de las normas internacionales. Y en una de las conferencias, creo que hablando de las respuestas que la contabilidad había dado a la crisis, precisamente lo que transmitía es, bueno, no recuerdo la frase en inglés, pero lo que transmitía básicamente es no solo la contabilidad puede hacerse cargo, puede ser responsable y evitar las periódicas locuras colectivas que tienen los mercados financieros. Con lo cual, señores, no me hagan responsable de la próxima crisis, que yo ya he puesto encima de la mesa mis planteamientos de cara a los nuevos modelos financieros. Bueno, yo en parte estoy también un poco de acuerdo con este señor en la medida de que sí es cierto que entender que por el mero hecho de hacer una norma más compleja, una norma contable más compleja, estamos protegiendo verdaderamente las consecuencias que podría tener una futura crisis en nuestras entidades, me parece un objetivo demasiado pretencioso. Yo ahí también casi me sumo un poco a estas declaraciones del presidente del IASB y como siempre, bueno, pues apelo un poco a la responsabilidad de los gestores del negocio, también a la visión y la profesionalidad de supervisores, obviamente auditores y el resto de colegas, para conseguir un control de los negocios, un negocio responsable, pues como realmente lo tenemos que hacer, ¿no? Pues por mi parte yo creo que eso sería todo. De nuevo reiterar que, bueno, pues que estoy encantada, que nuestra casa está encantada de colaborar en este tipo de iniciativas y me pongo a su disposición para cualquier duda, cualquier cuestión que tengan. Muchas gracias. Sí, tenemos unos minutos, gracias al buen aprovechamiento de tiempo. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor. ¿Funciona? Sí. Bueno, María Ángel, buenos días. Yo quería hacerte una pregunta porque has puesto una noticia de prensa en la que se cuantifica el impacto, concretamente en el Reino Unido, creo que era de bancos ingleses, de pasar, del incremento de provisiones, de pasar del modelo de pérdidas incurridas a pérdidas esperadas. Lógicamente, cuando se pasa de incurridas a esperadas, necesariamente hay un incremento de provisiones. Sí. Pero en el caso de los bancos españoles, que tienen una genérica, aunque se ha estado reduciendo en estos últimos años como consecuencia de la crisis, teóricamente el impacto podría ser cualquiera. Entonces, en principio, me ha parecido entender que no hay genérica suficiente para absorber las pérdidas esperadas y que el impacto va a ser un incremento de provisiones también. Bueno, es una pregunta acertadísima, Araceli, como siempre, como todas las que haces. Claramente, el caso de España tiene una singularidad, que es la singularidad del cálculo de los bancos, en el caso de los bancos españoles, de la circular de Banco de España. Y como tú bien dices, los bancos en España ya no tenemos genérica, con lo cual, pero sí que es verdad, no tenemos genérica, pero en el conjunto de provisiones, tenemos un conjunto de provisiones, pues que, como no puede ser de otra manera, iguala o excede las provisiones requeridas actualmente por la normativa internacional. De manera que, ¿cómo nos afectaría eso en la implantación? Pues no debería afectarnos más negativamente que al resto de nuestros peers en Europa, pero sí que es verdad que viéndolo en un escenario positivo incluso deberíamos de tener un pequeño colchón. Ahora bien, como te decía, es tan complicado, o sea, si de verdad nos creemos este modelo, es tan complicado homogenizarlo en todas las casuísticas, porque aquí nuestra interpretación es que de verdad sí que deberíamos discriminar por carteras de riesgo de crédito, por carteras, por perfil de riesgo, y de verdad por cómo consideramos que se me deteriora mi cartera en el momento en el que concedo el préstamo. Es decir, es que el concepto fundamental, más allá de standalone, un paso de una pérdida incurrida a una pérdida esperada, es el paso de una cartera que se me deteriora significativamente. Y eso significaría que entidades que gestionan ese paso pues de una manera
más periódica o de una manera más frecuente que las otras, bueno, pues tiene una política de riesgos diferente. Con lo cual, no te estoy contestando nada en concreto, pero es que realmente la cuantificación hoy por hoy es que es complejísima, complejísima. Fíjate, de un rango del 20 al 50, pues cualquier cosa. Sí, ¿alguna pregunta más? Juan. Buenos días. Bueno, hablando de modelos de valoración y yo creo que de subjetividades, yo creo que las IFRS, al menos en un principio, lo que buscaban era homogeneidad en los estados financieros de aquellos países o de las entidades de aquellos países que aplicaban las IFRS. Por la subjetividad y poca guidelines de muchas de las normas, yo creo que esta homogeneidad pues no se ha conseguido. Ahora, al menos en Europa, con el nuevo supervisor o el supervisor único y regulador único, ¿crees que se va a impulsar por parte de este nuevo supervisor y regulador una mayor homogeneidad, al igual que ha pasado en España con las entidades, al menos de crédito españolas, que el Banco de España consiguió quizá homogeneidad en ciertos aspectos como en provisiones, pero que a la hora de competir no han sido ventajosas con el resto de peers europeos? Que es que ahora, o existe la posibilidad también por vuestras conversaciones con reguladores, supervisores, ¿cómo veis al nuevo supervisor? ¿Buscarán esta homogeneidad? O ya yo creo que Ricardo va a hablar luego de homogeneidad en cuanto a default, que es algo también curioso. ¿Cómo veis este tema? Pues mira, Héctor, homogeneidad yo creo que buscamos todos. Lo hemos buscado, la industria busca homogeneidad, el regulador yo creo que obviamente también, el supervisor también, yo creo que el auditor, yo creo que lo buscamos todos. No tiendo a estar 100% de acuerdo, como decías, que en el pasado también hemos conseguido 100% homogeneidad, porque aunque tuviéramos... Solo hablo de España en algunos aspectos. Ni siquiera casi en España hubiéramos conseguido homogeneidad, porque aunque en el conjunto la homogeneidad, si hablamos de homogeneidad, de aplicar los mismos porcentajes, insisto, a determinadas cosas, a lo mejor hemos conseguido homogeneidad, pero en el conjunto de la gestión de las entidades luego hemos visto, desgraciadamente, que la homogeneidad ha sido complicada también de gestionar, ¿no? Y la crisis lo ha puesto de manifiesto. Entonces, pues nuestra percepción es que claro que se va a buscar homogeneidad. Lo que pasa es que los supervisores ahora, pues, los supervisores bancarios, yo creo que todavía no tienen prisa en buscar la homogeneidad en un tema contable que está a 2 años vista. Creo que todavía tienen, como vais a hablar luego, tienen pendiente buscar esa homogeneidad y neutralidad en capital, que es otro de los asuntos que es relevante y que se debería de acometer. Y luego la homogeneidad, pues nuestro deseo es que se buscase a través de mejores prácticas, en todo caso guías y recomendaciones. Lo que creo que no es una buena idea es buscar la homogeneidad en regulación. O sea, buscar la homogeneidad en regulación es muy complicado, porque volvemos otra vez a intentar incluir en la norma cuestiones que deberían de gestionarse desde el punto de vista de la supervisión y del seguimiento de las entidades. Por ese lado, por el lado de la supervisión. Y por el lado del mercado, la homogeneidad se va a conseguir con el desglose de información. En la medida que el mercado y nuestros compañeros de relación con inversores nos insisten mucho en ello, en la medida que el mercado vaya pidiendo información, bueno, todos los hemos vivido. Hay presión y en un trimestre no das cierta información, pero al trimestre siguiente lo ha sacado ya el Deutsche Bank, no sé cuántos PIRs lo han sacado, y al final tienes que seguir un poco la tendencia del mercado. La tendencia del mercado es la que te valora. Y de hecho, pues cada vez hay más iniciativas también ahí de reguladores, supervisores a nivel europeo, que forman grupos de trabajo para intentar también hacer una postura común en lo que sería un mínimo de desgloses de información. Los desgloses de información van a ser críticos. Yo creo que has dado la clave, porque la norma efectivamente pues puede ser subjetiva en cuanto a cuantificaciones, pero en cuanto a desgloses es clara, y yo creo que es la forma de buscar la homogeneidad es explicar por qué eres diferente a otro banco en desgloses, y es lo que... Estoy de acuerdo. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo, si no hay ninguna, yo quería hacer una, y es con el nuevo IFRS 9 hemos visto que aparentemente por el nuevo modelo de pérdidas esperadas pues va a haber un aumento de provisiones.
Pero este ajuste, aparentemente, la norma se realiza con cargo a reservas. Entonces, mi pregunta es si no se va a aprovechar en algunos casos para hacer el famoso Big Math, o sea, aumentar un poco ese cambio para luego mejorar los resultados de los ejercicios siguientes. Felipe, directo al grano. Pues fíjate, curiosamente te va a sorprender lo que te diga, el planteamiento muchas veces con el que te encuentras es el contrario. O sea, la tendencia de, pues un poco de los gestores, la tendencia es a la inversa. Si es que en el fondo, que no nos oigan los señores de la IESB, pero en el fondo, en parte, los contables seguimos siendo conservadores, o sea, de alguna manera. Entonces, cuando se ha puesto este tema que comentas encima de la mesa, la tendencia natural es decir, oye, no podemos ir asumiendo este efecto de aquí al 2018, igual que hemos visto el gráfico en donde tenemos que hacer un diseño de la planificación del proyecto, ¿no podríamos hacer una hoja de ruta de absorber, como tú bien dices, ese impacto durante estos años para no tener un tremendo Big Bang y un ajuste? Absolutamente de acuerdo contigo. Lo cierto es que luego tengo a estos señores auditores, no sé si aquí hay alguien de Deloitte, que claro, ¿qué nos van a decir a los contables si en el 2017 ya parece que queda claro que hay un consenso, imaginaos, de que esto impacta en un 15%, 17 o 23, y desde el 31 de diciembre del 2017 al 1 de enero del 2018 yo no soy capaz de demostrarle ese impacto porque ya lo he ido absorbiendo antes? Bueno, pues yo creo que tendríamos un conflicto también. Entonces, me temo que no. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, ahora ya vamos sobre horario previsto. Sí, sí. Damos la mesa del sitio Sí. y ya anda prácticamente, tiene 8 meses. Ya vamos, se va a lanzar a andar, o sea, ya se andador ya anda. Y solo, bueno, Voy a hablar primero. A ti que moderaste un poco en medio. Vale, como quieras, pues si molesto menos, me pongo al lado. Si molesto menos, me pongo aquí al lado, ¿vale? Hola. Luego nos cambiamos de sitio. Hola. ¿Empiezo yo? Yo me pongo la primera. Luego vas tú. Uy, esto se ha dejado. Aquí estamos. Mover. Quitamos una silla. Sí, yo creo que son una silla, ¿eh? La ponemos para eso. ¿Vale? Igualmente, creo que hay mucho que no compartimos. Ya eres supervisor regulador. Bueno, estoy en representante del otro. ¿Has vuelto? No. Buenos días. Buenos días. Bien, continuando con la jornada, la primera sesión, después de esta conferencia inaugural,
versa también sobre la IFRS 9 y enlaza perfectamente con la conferencia previa, puesto que si en ella se ha hablado de que ya existen valoraciones de impacto sobre lo que va a suponer sobre esta IFRS 9, pues aquí tenemos dos casos concretos. El primero de ellos que vamos a abordar aborda las coberturas contables del IFRS 9 en la industria, concretamente por Javier Pastor de Iberdrola. A continuación abordaremos o tratarán sobre el impacto que la IFRS 9 puede tener sobre el capital regulatorio, y en este caso va a ser Jaime Vázquez del BBVA, y por último Araceli Mora de la Universidad de Valencia, pues nos va a hablar sobre el tratamiento de los pasivos financieros en la IFRS 9, en este orden. Bien, cuando terminen las exposiciones, pues abriremos un turno de preguntas para lo que consideren pertinente. Empezamos, pues, Javier Pastor de Iberdrola. Cuando quieras, Javier. Vale, gracias. Lo primero que voy a tratar es de eliminar cualquier expectativa de que una utility hable mucho de las coberturas en la industria. Cuando me invitaron a las jornadas pensé, no sé muy bien quién es la audiencia. Aparentemente una utility no sé por qué tiene que estar muy afectada por esta historia, así que decidí venir a hablar de mi libro como todos los demás y decir, bueno, yo voy a contar los problemas que tenía antes de la IFRS 9 y los que tengo ahora. Y con eso sí que me centraré en un par de aspectos que, en mi opinión, pues lamentablemente, como los que suelen elaborar las normas son muy buenos contables, pero saben muy poco de los negocios que luego tienen que aplicar esas normas, pues en el caso de una utility normalmente quedamos fuera y nos dejan con un par de parrafillos y ahí te las compongas. Entonces, bueno, la presentación... vaya, pues sí que hemos empezado bien. No, a ver. Vale. Bueno, me voy a saltar toda la primera parte, que era simplemente, como no sabía quién esto, pues para intentar ubicar un poco dónde estamos. Creo que lo saben, y eran unos datos básicos para ubicar el tamaño de Iberdrola. Pero quizás sí sea importante referirme a que nosotros, como entidad aparentemente industrial, parecería que teníamos un problema más o menos simple. Tenemos que generar, tenemos que transportar, tenemos que entregar energía y, pues, básicamente nuestros problemas tendrían que ser de aprovisionarnos de las commodities que necesitamos usar en nuestro proceso productivo para o bien producir o esas mismas commodities entregar a nuestros clientes. Y efectivamente ahí tenemos un riesgo que tenemos que gestionar. Y esta parte, pues dices, bueno, pues efectivamente por aquí tengo que estar afectado por IFRS 9. Y la verdad es que es cierto que nosotros tenemos que cubrir nuestras posiciones y contratamos derivados con liquidación tanto física como financiera de commodities. Y lo que nos suele generar problemas son no los que tienen liquidación financiera, que todos tenemos muy claro cuáles son sus tratamientos contables, sino los que tienen liquidación física, porque la mitad de las veces acabamos en tener que hacer también valoraciones sobre algo que parece que era tan fácil como lléname la bombona de butano y me la llevo a casa, me la entregas, punto, pelota, se acabó. Eso no sé por qué tiene que tener valor de mercado. Pero por ubicar un poco dónde estamos y la importancia que pueden tener todos los instrumentos financieros en Iberdrola, he hecho un pequeño resumen de cuántos tenemos, y esto está, si no me equivoco, actualizado a octubre. Nosotros manejamos alrededor de 46.000 derivados en el año, cuyo valor nocional, que lo pongo ahí abajo, ese dato es un poco anterior, no se corresponde con los 46.000, pero eran 48.000 millones de dólares. Valor nominal absoluto, es decir, nuestras posiciones, la mayoría de ellas lógicamente son de cobertura y tenemos una compra y una venta, todas las posiciones suelen estar cerradas. Lo cierto es que, por poner una referencia en cuánto nos queda eso en Europa, pues neteado por contrapartes y posiciones de cobertura, tenemos una exposición de unos 170 millones de euros. No somos NFC menos, no se nos puede considerar una entidad financiera, pero, ojo, o sea, nuestros nocionales nos podrían llevar en algún momento, y depende cómo tratemos los derivados y si las normas a efectos de que tenemos que reportar o no, pues caer en el otro lado de la línea
y quedar sometidos a todas las regulaciones prácticamente como si fuéramos un banco. Y como ven, pues es cierto que tenemos muchas posiciones de tipo de cambio y de tipo de interés, pero pesan casi tanto como cualquiera de ellas dos las posiciones en commodities, que es nuestro talón de Aquiles en la parte de cómo nos acaba impactando la IFRS 9. IFRS 9, IFRS 13, etcétera. Entonces, aparentemente una utility que tenía que estar un poco fuera de esta historia, pues acaba que no lo tiene tan claro y tenemos que hacer grandes esfuerzos por ver si efectivamente vamos a tener grandes impactos o no y qué hacemos. Como no quería hablar demasiado, aunque luego sí comentaré un par de problemas que nos afectan de esta nueva norma y en las coberturas en particular, se me ocurrió decir, voy a intentar hacer una relación de los problemas que la aplicación de las normas de instrumentos financieros me generan a mí como negocio eléctrico y de gas. Para los que no están en el mundo de las utilities, que insisto son un par de parrafillos, pues hay una excepción en la norma, tanto en la IAS 39 como ahora en la IFRS 9, que se llama de uso propio, que determinados contratos, luego ahondaré un poquillo en ese asunto, no tienen por qué ser valorados, aunque puedan tener las características de un instrumento financiero. También tengo suministros de gas, contratos de muy largo plazo, que también, como son sobre commodity y sobre gas, pues depende bajo qué circunstancias podían estar valorados o tendrían que valorarse a mercado. Y estamos hablando de contratos a 20 años con una burrada de toneladas de BCM de gas, etcétera. Efectivamente, también puede haber en muchos de nuestros contratos derivados implícitos que hay que separar y valorar. No solo a un problema de utility, cualquier cobertura sobre una posición financiera de un préstamo, un bono, tipo de interés, tipo de cambio, pues bueno, ahí estoy igual que los demás. Quiero decir, aplico igual que cualquier otra entidad financiera, lo que sea, y efectivamente pues sabíamos que la norma actualmente en vigor, la 39, pues genera ciertos problemas entre los test prospectivos, retrospectivos, documentación, qué instrumentos, los límites del 80 a 125, qué puedes aplicar, qué no, para poder caer dentro de o aplicar contabilidad de coberturas. Y por último, una cosilla que aparentemente es bastante tonta, pero claro, resulta que yo tengo inventarios de gas, la electricidad de momento hasta que Tesla avance mucho no se puede almacenar, lo tengo que valorar a coste, o si soy un trader, a precio de mercado, y yo esas posiciones lógicamente las tengo cubiertas con forwards de cuándo voy a vender eso, pero la asimetría en el tratamiento contable me genera una volatilidad en la cuenta de resultados que soy incapaz de explicar a mis mayores. Digo, bueno, pues si yo estos son los problemas y abordo la IFRS 9, supongo que se me habrán solucionado la mitad de ellos. Pues no, tengo los mismos problemas. O sea, el tratamiento de una utility dentro de la IFRS 9, pues la verdad es que se ha podido avanzar, me ha simplificado la vida en algunos aspectos, pero a mí la verdad es que lo demás me han dejado parecido. Y he decidido, pues, como este es mi problema, esta es mi historia, de lo que me han solucionado, pues ya comentaremos, eso simplifica, pero ¿por qué tengo yo algunos de estos problemas y lo comento a continuación? Para los que no conocen el tema del uso propio, lo que decía es que en principio un contrato con un subyacente que sea una commodity, me da igual, gas, electricidad, Brent, lo que ustedes quieran, en principio tiene características de un instrumento financiero y es susceptible de valorar al mercado, salvo, esa es la excepción, que yo ese contrato vaya a utilizarlo para comprar ese gas y utilizarlo en mi proceso productivo, por ejemplo, quemándolo en un ciclo combinado. Esto es lo que había hasta ahora. Digo, bueno, pues si yo todo el gas que compro lo utilizo en mi proceso productivo, no tengo un problema de mark to market. La nueva norma, lo único que ha hecho la IFRS 9 respecto a la IAS 39, es añadir que en determinadas circunstancias podría optar por valorar todo ese contrato a mercado. Como digo, si mi contrato
son recibir 10 BCM de gas, que son billones de metros cúbicos, durante 20 años, al precio de mercado, pues a nada que se me mueva un poquito el precio del gas, lo que me ha metido en la cuenta de resultados es una volatilidad brutal. Y esta designación de si el contrato es de uso propio o es un contrato financiero, vamos a decirlo así, la tengo que hacer en el momento que entro en el contrato, en el momento inicial. Mientras cumpla, seguiré utilizando la excepción. Si no cumplo, caigo en tener que valorar todos mis contratos a mercado. Esto es un poco diferente en US GAAP, porque en US GAAP eliges si lo quieres tratar como uso propio o como un contrato valorado a mercado, sin más. Y, digamos, ¿cuáles son las características que hacen que alguien pueda considerar que mis contratos de compra de gas a largo plazo sean instrumentos financieros a valorar a mercado? Pues o que las cláusulas de contrato nos permitan liquidar por diferencias, vamos a decir, o por el neto, que normalmente yo utilice con contratos similares, los esté liquidando por diferencias, con lo cual de alguna manera me contamina y dice, no te creo que vas a utilizar el contrato para quemarlo en tus ciclos, el gas que vas a obtener, porque normalmente estás liquidando el contrato antes de que llegue a vencimiento. La tercera es, bueno, que hago trading con esos contratos, cojo el gas e inmediatamente lo revendo. Y el último es que el subyacente sea fácilmente convertible en efectivo. Quizás en España un contrato de gas no sea fácilmente convertible en efectivo, pero si vamos a Reino Unido y Estados Unidos con mercados profundos de cualquier commodity, no solo de gas, estoy utilizando el ejemplo de gas, pero puede aplicarse a cualquiera, pues efectivamente no tengo dudas de que el gas es un elemento fácilmente convertible en efectivo. Y hay sobre todo dos aspectos, porque los primeros son fáciles, pero hay dos que son los que tienen un componente subjetivo y es la pelea con el auditor. Dice, si tu práctica pasada, que era lo que decían los párrafos anteriores, decir, oye, tu práctica pasada es que realmente estás liquidando por los contratos por el neto, y entonces te contamina. Vale. Me dan una salida, pero que no está escrita la norma, digamos que es que el uso, dice, hombre, si excepcionalmente yo tengo gas para quemar en una central y esa central está indisponible, hombre, no es mi práctica, es que es necesaria, y el gas no me lo puedo comer, algo tengo que hacer con él, pues se lo venderé a una tercera parte. Y hay otra de los problemas de las definiciones que están sujetas a juicio, es cuáles son, qué haces con contratos similares. Dices, pues podría haber varias cosas. Para trading, son posiciones que quiero liquidar en cuanto vea una oportunidad en el mercado, o cierro, como en el ejemplo de la indisponibilidad de una planta, el contrato, bueno, cierro la posición, tengo una compra, pues con una posición de venta, porque no voy a poder utilizar ese gas, o siempre recibo el subyacente. Quizás en el mercado español esto digas, ¿este mercado cómo funciona? Pues quizás no sea tan fácil hacer nada de esto, pero si vamos al mercado británico, les aseguro que diariamente soy capaz de entrar en contratos de compra-venta, cerrar mis posiciones. Y entonces, y esto me hace gracia porque lo he tomado, los ejemplos, este ejemplo concreto de una presentación de mis propios auditores, me dicen, el 3 y el 4 voy a cerrar, o sea, que la posición la tengo que cerrar por hechos excepcionales, o siempre tomo el subyacente, no te discuto que estás en la posición de uso propio, no te preocupes, no tienes que valorar ese contrato a mercado y no vas a tener esa volatilidad. El 1, nunca, eso no, tampoco está en discusión, yo si hago trading, valoro a mercado. Y aquí está la discrepancia, ¿y qué hacemos con el 2? Es decir, que el contrato se liquida antes de vencimiento. Pues mi auditor dirá que eso contamina mi práctica con los contratos y yo le diré que no. Le diré que no porque mi negocio no me permite hacerlo de otra manera. Y me explico. Supongamos con el gráfico de abajo que la rayita esa roja es mi estimación de demanda. Y olvídense de momento de la parte inferior de cómo trato mis contratos. Y que yo no tengo un contrato de compra de gas a largo plazo. Pero lo que sí hago en Reino Unido, por ejemplo, con esa diagonal más o menos verde, es progresivamente para una entrega dentro de un año, por ejemplo, de producción de una central, voy a poner el caso, yo voy comprando progresivamente, voy entrando en forwards de compra de gas a un año.
la fecha en que quiero producir con esa central. Al principio yo no tengo, y lógicamente cada vez la demanda, mi estimación de demanda irá cambiando. Al principio no tengo ningún problema, porque a un año vista raro será que con unas compras progresivas ninguno de mis contratos, que son con entrega física, tenga un problema de liquidación en algún momento, porque necesariamente voy a utilizarlo en la quema para quemar en la central. Pero si me acerco hacia el final, cuando me quede un mes, 2 meses, una semana, tendré mucho más claro qué está pasando con la demanda. Y si mis compras de gas, que a lo mejor han seguido esa línea diagonal, pues hay un momento, como está en el gráfico, que la previsión que tenía de demanda ha caído, pues porque casualidad hace un tiempo excepcionalmente bueno en Escocia y no vas a necesitar esa electricidad, no vas a necesitar producir. Con lo cual esa central no va a entrar en el sistema en ese momento, con lo cual el gas comprado te sobra. Que no quiere decir que al día siguiente vuelva entre una ciclogénesis y otra vez haga frío y tenga que... pero en ese momento aparentemente me sobra gas. Lo que nosotros haríamos sería entrar cerrar esa posición, tengo una compra de gas, voy al mercado, entro en una posición contraria de vender ese gas. Me diría cualquiera, y de acuerdo con los párrafos de la norma, estás liquidando por el neto. El contrato no ha llegado a término. En consecuencia, pues te contamina y tienes que valorar a mercado ese contrato. Si es una posición en la que yo estoy entrando en el mercado solamente un trade de unas pocas unidades o moléculas de gas o como quieran decirlo, pues que ni tan mal, pues es un contrato, no pasa nada. Si es un contrato de los que digo de largo plazo, que me está pasando esto y no voy a poder recibir ese gas, pues porque la central desgraciadamente no va a hacer falta, bien porque la demanda ha cambiado, bien porque, qué sé yo, porque la demanda o porque la central está indisponible. Lo que no me pueden decir es que mi contrato en el que entré, porque puntualmente vaya a quedar fuera, queda contaminado. Pues este es un problema que quizás en el sur de Europa, con un poquito de flexibilidad, entendemos que es una cosa excepcional y que no debiera contaminar. Muévanse ustedes desde el Canal de la Mancha para arriba y verán lo que pasa. Y dirán que no, cualquier ruptura del contrato de la regla supone que el contrato queda valorado a mercado. De hecho, mis colegas en Reino Unido, cuando compramos Scottish Power, tenían una cuenta de resultados, que no sé si han visto alguna, donde tiene 3 columnas. La primera son los resultados operativos, la segunda son los hechos excepcionales IAS 39 y la tercera, lógicamente, es el total, la cuenta de resultados que está en las cuentas anuales. Porque nadie sabe entender esa columna intermedia que está distorsionando en los resultados. A lo que iba. Esto estaba en la IAS 39 y está en IFRS 9, o sea, yo estoy exactamente igual. Y aquí hemos hecho el ejemplo de una operación que se me cae, pero estamos hablando de commodities. Yo entro en operaciones, igual que necesito gas, necesito comprar CO2, porque tengo luego unos requisitos, etc. Cualquier commodity que piensen, y no tengo la opción de entrar en una gran operación que me cierre toda la posición, sino que son, pues sumando, 46.000, como han visto en la diapositiva anterior. La siguiente, el problema es que los derivados implícitos en los contratos, pues en general hay que separarlos. Hay que dejarlos, hay que separarlos y lógicamente valorarlos a mercado como requiere la norma. Pues la nueva norma tampoco ha cambiado respecto a eso ligeramente, ¿no? O sea, yo sí, como decía, tengo que poder tener contratos a largo plazo con cláusulas take or pay, llévate el gas o lo pagas, o incluso con cláusulas de opcionalidad, donde puedo ajustar los volúmenes que quiero tomar en un determinado momento. Pues eso lo voy a tener que seguir, en principio separando. Volvemos a la problemática de los contratos de largo plazo y de la exención de uso propio. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de contratos de gas donde si a mí me mandan un barco desde Noruega de gas y a mitad de camino no lo necesito, el barco no lo voy a hundir ni lo puedo devolver. Algo tendré que hacer con él, lo tendré que desviar a algún sitio. Porque si no, o incluso si no tomo ese gas, me lo va a cobrar igual mi proveedor, porque tengo una cláusula take or pay. Entonces, ¿qué hacemos con esos desvíos que se producen? No solo porque yo necesito el gas, pero es que el ajustar como en un negocio como el de producción,
el gas se quema cuando la central funciona y la central funciona porque hay una demanda de electricidad que atender y esa no la fijo yo, eso dependerá de laboralidad, de climatologías, de indisponibilidad de otras centrales, a lo mejor la mía no estará programada, o al revés, o indisponibilidad de la mía. Y en principio, pues también está la discusión de si yo puedo mantener esos contratos como de uso propio y me vienen a decir, es decir, insisto, uso propio es no valorarlos a mercado. Es decir, no, bueno, depende. Si es una cosa excepcional, pues no pasa nada. Efectivamente, la central se puede romper en un determinado momento. Si el desajuste es estructural, pues entonces tienes un problema y te descalifico el contrato como de uso propio. Si vamos un poquito hacia atrás en estos años, que nadie se esperaba en el 2008 que nos pegábamos el lechón que nos hemos metido y que mis ciclos dejaran de producir porque la demanda se ha ido al carajo, pues, oiga, que yo entré en este contrato 10 años antes de la crisis, porque es un contrato a 20 años. Eso es un hecho excepcional, pero lo que es seguro es que no voy a necesitar ese gas en mis centrales. ¿Qué hago? ¿Valorar los 10 años de contrato que me quedan a mercado? Pues, perdón, si fuera un trader, pues no discutiría. Pero es que mi negocio es comprar gas, quemar gas. O sea, no quiero hacer nada con él. ¿Vale? Y entonces, pues nos hemos inventado, con perdón, comillas, un sistema para hacer esto. Es decir, voy a intentar que las transacciones no me contaminen unas a otras. Y hemos montado un sistema, voy a llamar de libros, donde, como la norma me exige que al principio todas mis transacciones estén ubicadas, o sea, diga si son de uso propio o no, pues las califico. Inicialmente, si tengo que tomar unas cantidades fijas, las puede necesitar, sigo con el ejemplo del gas, o mi generación para quemar, o mis clientes que necesitan gas para quemar en su cocina, pero vamos, se lo voy a vender directamente, pues esas cantidades fijas las asigno a uno de ellos. Es decir, esto es uso propio porque es mi proceso productivo, quemar o vender gas. Y si tengo opcionalidades, esas lo separo del contrato y lo trato como operaciones de trading. Si luego tengo desajustes temporales, desajustes, pues veo si eso es excepcional o va a ser recurrente. Me lo replanteo y vuelvo a hacer la asignación. Si fuera estructural, pues incluso la cantidad fija. O sea, si nunca voy a hacer uso de ese contrato para mis centrales o para mi base de clientes, pues lo llevaría al tema de opcionalidad. Pero esto es un invento, perdón, de la industria, vamos a decir. Esto no está en la norma. En la norma a mí todo esto se me lo ha quitado del medio con un par de parrafillos. ¿Vale? El tema de inventarios, que es el otro problema que me ha dejado exactamente igual. No por los inventarios, la norma, la IA2 no ha cambiado. O sea, las existencias se valoran los costes de adquisición o valor de reposición si esto es menor, y si usted es un trading, pues la valora a mercado. Un trader, perdón, la valora a mercado. Claro, esto así dicho, pues en negocios como el que tenemos en Estados Unidos, donde nosotros tenemos almacenamiento de gas, inyectamos gas en verano, que es baratito, y lo intentamos sacar en invierno, que hace un frío que pela, y el gas está por las nubes, pues dicho así, algunos opinarán que soy un trader y yo diré que es un negocio guardar gas y vender gas. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que tenemos claro es que gas que compro gas a plazo, lo meto en mi agujero, en mi depósito y saco gas a otro plazo distinto. Y esas dos operaciones las cierro en el mismo momento. No tengo gas en mis almacenes que no sea para vender. Y tengo la posición cerrada y sé lo que voy a ganar desde el momento que entro en la operación, porque entro en los dos forwards a la vez. Si valoro los dos forwards a la vez, eso no me va a dar problemas, de momento. Pero luego, una vez que tenga la existencia, ahí, hijo, ahí te has caído con todo el equipo. Porque tu forward de venta se sigue moviendo con el mercado y tu stock de existencias como se mueve si lo valoras a mercado, pero solamente con el spot, no con el forward. Y depende de lo que haga esos spreads entre el spot y el forward, pues puedes tener un problema. A ver, un problema. Un problema en cuenta de resultados, porque lo que es seguro es que lo que vas a ganar, sabes que vas a ganar. Ni $1 más, ni $1 menos. Y he hecho unos ejemplos que no pienso pasar por ellos, solamente me voy a fijar en lo rojito. Si alguien tiene interés y esta presentación está disponible, puede jugar con los números igual que aquí. Y este es el típico ejemplo donde compro gas en una fecha a $5
en X mes para vender en un mes de verano, para vender en un mes de invierno a $6. Esta operación solo me va a dar $1. Me ponga como me venga, me da $1. Si yo contabilizo, digamos, con la asistencia a coste medio, a coste de coste medio, en este caso es fácil porque solo hay una operación, o sea que a coste de adquisición, pues no pasará nada y lo rojito de la línea de resultados y al final tendré $1 que se me produce en el momento de venta. Ahora bien, si hago esto mismo, me consideran un trader, discusión con mi auditor, si soy un trader o no por este negocio, me dicen valora todas las posiciones a mercado, pues si las valoro, con el ejemplo, pues resulta que efectivamente voy a ganar $1, pero por el camino, en el segundo, o sea, en el primer semestre he ganado $0,5, en el segundo he ganado otro medio, luego no gano nada y acumulo el dólar que iba a ganar. Pues cuando yo le presento esto a mis mayores no entienden nada, es decir, porque mis traders están, bueno, la instrucción, y sabemos que desde el principio han entrado en la operación y la han cerrado. O sea, y vamos a decir, entre comillas, siempre ganan, poquito o mucho, depende las oportunidades que hay en el mercado, pero siempre ganan. Y sabemos que solo van a ganar $1. Pero mi cuenta de resultados no está presentando eso. No lo presenta hasta el final. Y esto se puede complicar mucho más si, lógicamente, con una operación es fácil, pero con muchas operaciones que vayamos cambiando las fechas en las que tiene entrada salida el gas, porque las rolamos o lo que fuera. Entonces ya la cuenta de resultados no la entiende ni la madre que la parió. Porque en el primer caso, por ejemplo, si no leo más, empiezo, bueno, al final aquí había conseguido con un segundo trade, en vez del dólar de antes, ganar 2,1, ¿no? Efectivamente voy a ganar 2,1, pero empiezo, no sé si, ya no leo ni mi presentación, perdonen, pero tengo un resultado de $0,5 por ahí en el semestre, luego pierdo $0,5, luego vuelvo a ganarlo, luego gano $1, o sea, eso con el sistema actual, ya llevándolo todo a mercado, pues peor me lo ponen, porque resulta que, si no me equivoco, he ganado $0,5 en el primer semestre, luego al mes siguiente no he ganado nada, luego lo pierdo todo, luego gano $2 y luego, por fin, es que no podía ser de otra manera, al final he ganado 2,1, que era lo que sabía desde el momento inicial. Pues esto, para un negocio de utility con materias primas, pues es complicado de entender. Cuando todos pensábamos que teníamos un negocio industrial, pues resulta que no es tan claro. Bueno, sí que es cierto, oye, no todo van a ser lloros, que la nueva norma, pues hombre, me ha solucionado algunas cosas. Y sí que es cierto que hombre, pues nosotros tenemos muchas fórmulas en los contratos que están indexadas a muchos componentes, al Brent, al precio del gas, a inflaciones y tal, que hasta ahora no podría cubrir por separado, ahora sí son identificables. Pues sí, podemos agregar posiciones, nosotros podemos comprar carbón, cubrir la commodity y luego cubrir el tipo de cambio, pues sí. Y cierto que la documentación de las coberturas pues se ha simplificado. Pues sí, o sea, sí, la nueva norma nos hace más cómoda la vida, pero no nos soluciona los problemas que nosotros tenemos de presentación en nuestras cuentas de resultados, cuando alguien esperaría que una utility fuera, no voy a decir un bono, pero casi, ¿no? Dependiendo de las ganas y de lo cerca que estén las elecciones y lo que hagan los reguladores. Pero si descontamos eso, más o menos, un negocio, pues desgraciadamente todo el mundo quiere tener tele y luz cuando llega a casa, con lo cual pues lo nuestro es bastante fácil si nos aseguran una rentabilidad modesta, vamos a decir. Y como se me ha acabado el tiempo, pues lo dejamos ahí. Gracias, muchas gracias.